Buenas noches, mis hermanos y amigos. El divorcio es la última opción para un creyente y una creyente. Es la última opción a considerar. No soy alguien que promueve el divorcio. No lo soy. Pero hay casos en que la separación es lo mejor antes que se destruyan el uno al otro. Ahora bien, considero en el Señor que dos cristianos, el esposo y esposa, casados, siempre van a encontrar la solución a cualquier problema. Siempre la van a encontrar. Pero cuando uno de los dos no es creyente, casi siempre hay divorcio. Siempre. Ahora, el problema es cuando un divorciado o divorciada llega a la iglesia o está en la iglesia. Los hermanos los tratan como que hubieran cometido el pecado imperdonable. Y no lo es. No lo es. He visto casos en que la iglesia casi destruye a un divorciado o a una divorciada. Y no debe ser así. Cada caso es diferente. Y el pastor debe tratarlo de esa manera. Miren, en la primera carta a los Corintios 7, quiero leerles desde el verso 3. Primera carta a los Corintios 7, desde el verso 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales. Marido cumpla y la mujer también. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, se pertenecen el uno al otro. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este es un tema muy amplio, mis hermanos. En realidad, este es un estudio bíblico por lo menos de 10 clases de una hora. Y estoy tratando de resumirlo en 15 minutos. Pero les digo, mis hermanos, miren los que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, enseña aquí. Dice que los esposos deben mantener siempre una vida sexual activa, muy activa, y que no se pueden negar el uno al otro. Siempre debe haber eso. Siempre. Y dice, no dejen mucho tiempo de juntar, es decir, de tener relaciones, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero ¿qué ocurre cuando hay un divorcio? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, independientemente de cuál haya sido la causa del divorcio, mis hermanos, a veces el divorcio es por insultos, por golpes o por traición. Sí, él tiene otra, ella tiene otro, ocurre el divorcio.
Pero además de eso, mis hermanos, si llega un divorciado de la iglesia, un cristiano, una cristiana, ¿cómo es posible que como pastor yo venga y le diga, usted ya no se puede casar? ¿Sabe lo que estoy haciendo? Un hombre que ha sido casado o una mujer que ha estado casada y se ha divorciado, ¿sabe lo que estoy haciendo? ¿No? Se los grafico. Mateo capítulo 23. Mateo 23, el verso 4. Vamos a leer desde el verso 2. Quiero tomar la idea completa. 23 desde el verso 2. Está hablando de los fariseos del Señor. Y dice, Mateo 23 desde el verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Atan cargas pesadas. ¿Cómo yo le puedo decir a un hombre, a un cristiano que se ha divorciado, llega divorciado a la iglesia, que ya no puede casarse? Mis hermanos, ese hombre en primer lugar no tiene el don de continencia. O esa mujer no tiene el don de continencia. Y como pastor yo le voy a prohibir que se case otra vez. Lo estoy lanzando al fuego, mis hermanos. Dice, mejor es casarse que estarse quemando. Lo estoy lanzando para el adulterio, para la fornicación. Porque ellos no tienen el don de continencia. Han sido casados. Salvo que ellos en su corazón, a veces ya por su edad, deciden no casarse. Ya me divorcié, no me caso. Pero si están en el tiempo fructífero en cuanto a lo sexual, el pastor le dice, no, hermano, no puede casarse. No, hermana, no puede casarse. Ellos no tienen el don de continencia. Entonces, tendrán que tener sus amores por ahí, adulterando, fornicando. Pero pastor, no hay que llegar allá. No, mis hermanos. Yo lo que les digo es que el divorcio no es el pecado imperdonable. Y la iglesia, en el amor de Dios, debe tratar a sus miembros, aún los divorciados, con amor y en amor, en comprensión. Dice que los fariseos, dice el Señor, ataban cargas pesadas. Cargas pesadas. Por ejemplo, si alguien, debía $20 y solo ganaba $10 a la semana, los fariseos, tienes que pagar los 20, no sé de dónde sacas. O sea, daban mandamientos que no podían cumplir. Mandaban cosas que no podían hacer los demás. Lo mismo podemos hacer los pastores hoy día, mandarle a decirle a un divorciado, no, ya no se, usted ya no se puede casar nunca más. Y si no tiene el don de continencia, ¿no es mejor que se vuelva a casar y rehaga su vida? Sí, y al final de los tiempos el Señor tome el juzgamiento. Yo no puedo decirle a una hermana y a un hermano que llegan a la iglesia divorciados a decirle, ustedes ya no se pueden casar. Porque no es correcto, mis hermanos. No es correcto. Pedro trata el problema, ¿no?, de que los casados mismos no deben separarse, es decir, no deben dejar de tener relaciones sexuales mucho tiempo para que no os tiente Satanás. Solo por un poco de tiempo pueden hacerlo para dedicarse a la oración. Y un hombre divorciado, una mujer divorciada, no, lo repito, no tienen el don de continencia. Sí, hay hermanas y hay hermanos que llegan ya en cierta edad y ellos ya, no, me casé con una y así se ha divorciado, no me vuelvo a casar. Gloria a Dios por ellos. Bendito sea el Señor por ellos y por ellas. Bendito sea el Señor. Pero cuando el matrimonio ocurre en los más jóvenes, no tienen el don de continencia. Son mujeres cristianas hermosas y bellas que le pueden gustar a cualquier hombre, más aún inconverso.
Hay que cuidarlas, hermanos. Hay que cuidarlas. Igual a los varones, jóvenes divorciados en la iglesia, cristianos que aman al Señor, se equivocaron, lo que sea. Pero no hay que lanzarlos al infierno y decirle, no, ya ustedes ya no se pueden casar. Porque mis hermanos, les estamos atando cargas pesadas. Sí, estamos actuando como los fariseos. De manera que, si en la iglesia hay una hermana divorciada o un hermano divorciado, no los tratemos de la peor manera. No los tratemos. Es cuando llega una madre soltera a la iglesia. Los miran con desdén, los miran como que, Dios mío, es un problema de la sociedad actual. Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, donde estamos los que hemos sido lavados en su preciosa sangre, debe haber amor y cubrir a la hermana que se equivocó, al joven que se equivocó, mas no señalarlo, pisotearlo y tratarlo como que en realidad llegó con el pecado imperdonable. No, mis hermanos, no es así. Ellos no han cometido el pecado imperdonable. Y ellos, lo reitero, no tienen el don de continencia. No lo tienen, porque fueron casados. Y como casados, mantuvieron una vida sexual activa. Y si quieren volver a casarse, como pastor, yo no se lo voy a prohibir. Ni lo voy a mandar al infierno por eso. Todo lo contrario, me preocupa es que se vuelva a equivocar. Así que, hermano divorciado, si tienes en tu corazón volver a casarte, bueno, en mi humilde opinión en el Señor es que esperes bien para que no te vuelvas a equivocar y realmente acabes tus días con la nueva oportunidad que el Señor te dé. Igualmente, mi hermana, si tú eres divorciada y quieres una nueva oportunidad, aprende de lo primero que te pasó y no te vuelvas a equivocar. Y abre tus ojos en Cristo y pídele sabiduría para que acabes tus días junto con la nueva oportunidad que el Señor te da. Por eso, los pastores debemos tener mucho cuidado de no atar cargas pesadas sobre cristianos que están ya pasando momentos duros y difíciles. Pablo trata también aquí el tema acerca de cuando un inconverso no quiere vivir con la cristiana ahora. Bueno, dice Pablo, si no quiere vivir, nadie está sujeto a semejante incertidumbre. Que se separe. Tiene la opción de casarse. Y si él está casado con una inconversa, igual. Si no consienten vivir con él o con ella, pueden divorciarse, pueden separarse. Pero mis hermanos, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, no debe haber lugar para la condena. Condenar al divorciado, condenar a la divorciada, condenar a la joven que se equivocó, a la madre soltera o al muchacho que se equivocó. No estamos para pisotearlos, sino bajo el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, levantarlos, fortalecerlos, para que la situación que les ha ocurrido sirva para que crezca ahora en el Señor, madure en el Señor y pueda aconsejar más tarde a aquellos que estuviesen en la situación por la que él o ella
pasaron. No, mis hermanos, en el amor de Cristo, yo creo que un divorciado o una divorciada, cristianos, si quieren, tienen la otra oportunidad y la toman, que Cristo les da. Esa es mi humilde opinión por la palabra de Dios, hermanos, salvo alguien que quiera discrepar. Pero lo que he manifestado, todo lo he tratado de hacer bajo fundamentos bíblicos. Hermanos, para que no sea palabra de hombre, que sea la enseñanza del Señor, porque así lo dice Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.